Bienvenidos a su canal Unisofi. En esta ocasión tenemos al doctor en Derecho, Sergio Maravillas Lemus, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho por la Universidad Chapultepec, por cierto, con mención honorífica, abogado litigante, también nacido servidor público en la Procuraduría del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, maestro, actualmente en la Universidad del Valle de México, entre otros lugares, y ha colaborado también aquí en el programa, nos ha hecho favor sobre el proceso penal acusatorio, que también recomendamos ese video, que ya lo hizo hace algún tiempo, ya me parece que más de un año que comentó, pero a mi juicio sigue vigente lo comentado en ese programa. Suscríbanse al canal si les gusta, y estamos a sus órdenes también en los comentarios, alguna cuestión que deseen o también que quieran sugerir. Doctor, muchas gracias por haber aceptado que de nueva cuenta esté aquí en el canal, de veras, se lo agradezco muchísimo. Agradezco mucho a los organizadores del canal Unisofi, por supuesto, y al doctor José Manuel Herrera Paredes, amigo ya de mucho tiempo, y bueno, estamos ya a sus órdenes para comentar un tema de trascendencia para toda la comunidad y el auditorio importante que tiene el canal. Pues muchísimas, efectivamente es para toda la comunidad. Hemos tratado temas, muchos jurídicos, también de otros temas se han tratado, y pues nos hemos enfocado en mucha cuestión jurídica. Creo que es necesario, porque existe, hay veces en la población, no, si es general, algún desconocimiento de temas, pues técnicos, y que siempre es conveniente que la sociedad se encuentre informada debidamente, por expertos en este caso. Por ejemplo, sobre los derechos humanos en México. En México y pues también en el mundo, esto incide en el mundo. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Para qué sirven los derechos humanos? Se observa que hay un desconocimiento en general de estos derechos. Muchas ocasiones, incluso vemos en las redes, hay mucha polarización también en el país, que se piensa que los derechos humanos sirven para proteger a los delincuentes y nada más, cosa que no es así, ¿no? Van aparejados con diversos conceptos como la propia dignidad humana. Doctor, en este sentido, ¿qué sería la dignidad humana? Pues yo creo que ahora sí que como introducción, salvo que usted guste otra cosa, pero ¿qué le parece que empezaríamos por hablarnos de la dignidad humana que va aparejado con esta cuestión de los derechos humanos? Claro que sí, doctor, con gusto. Hablar Gracias. de dignidad humana, evidentemente, es un tema muy amplio, ha sido desarrollado a través de muchos años este elemento de dignidad. Y por supuesto que debemos de entender que el concepto ha ido cambiando para incluirse como un aspecto de las personas, para ser respetados en cuanto a todas sus finalidades y proyectos de vida. Constituye esa característica o cualidad inmanente a la naturaleza humana, según la cual no debemos ser considerados como objetos, cosificados o degradados. Mientras que las cosas pueden ser estimables en dinero y tener un precio, las personas no, y por tanto tenemos dignidad que nos permite la plena realización en torno a nuestros proyectos de vida, dando siempre esa calidad y esa característica del ser humano. El concepto ha venido cambiando para incluirse, además, como sustento o como fundamento de los propios derechos humanos. Así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su primera sala, en la tesis jurisprudencial 37/2016, que nos advierte que el concepto de dignidad humana ha sido ya incluido como parte de los derechos fundamentales. Y de esta manera define la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación que la dignidad humana no es una mera declaración ética, sino ya se trata de una norma jurídica que consagra el derecho fundamental a favor de la persona, por el cual se establece todo un mandato a todas las autoridades e incluso
a los demás integrantes de la sociedad para respetar y proteger la dignidad de todo individuo como base sustancial de los derechos y que nos van a llevar precisamente a llevar a cabo nuestros proyectos de vida. Es un interés en general inherente que todos tenemos para no ser degradados, no ser tratados como objeto, envilecidos o cosificados. En consecuencia, podemos destacar que la dignidad humana será el sustento fundamental para cada uno de los derechos de los cuales todos somos titulares. Muchísimas gracias, creo que fue una explicación realmente muy amplia. Y esto, pues como platicábamos, viene relacionada con los derechos humanos. Y en ese sentido, ¿qué se entendería por derechos humanos? ¿Qué son estos derechos humanos, doctor? Para que pues, el público no especialista también sepa del tema. Por supuesto, los derechos humanos constituyen una serie de prerrogativas o de facultades que son reconocidas a todos los seres humanos por el simple hecho de tener esta naturaleza. Es decir, a través de los derechos vamos a gozar y vamos a disfrutar de una serie de satisfactores que nos van a llevar a cumplir nuestras propias finalidades y objetivos. Así, se han dado diversas definiciones sobre los derechos, pero una de las más importantes es la que nos proporciona la propia Organización de las Naciones Unidas, que considera que estos derechos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinciones de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Lo que nos lleva a entender que los derechos se incluyen en cuanto a la vida de las personas, en cuanto a sus libertades, y evidentemente limita la posibilidad de discriminaciones injustificadas y, por supuesto, de afectar las libertades de las personas o bien someterlos a tratos degradantes o inhumanos, como pudiera ser la misma esclavitud que bajo nuestro sistema jurídico incluso, pues ya se encuentra prohibida desde el movimiento independentista, ¿no? Doctor, muchas gracias. Fíjate que es un tema muy interesante. Ahorita podemos decir, ya se prohibió la esclavitud, pero hay mucha esclavitud en el mundo, ¿no? Sigue existiendo. Pese a que pues, el sistema que prevalece es otro, pero hay esclavitud. Y los derechos humanos, como hace rato dije, mucha gente los confunde con, dicen, es para ayudar a los delincuentes. No, se tienen que respetar derechos a todos. Y no solo en cuestiones en materia penal que hablemos. Los derechos humanos abarcan una amplia gama de cuestiones, eh, la salud, la educación, la cultura, ¿no? Derechos informáticos, tantos derechos. ¿Existe alguna clasificación? ¿Cómo se clasificarían estos derechos? Y algunos son, si tienen una mayor relevancia, tienen un mayor nivel o todos son iguales. ¿Cómo va esto, doctor? ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor? Claro que sí. Efectivamente, existen muchas clasificaciones que se han dado desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista doctrinal sobre los derechos humanos, pero definitivamente creo que una de las más favorables para el entendimiento de lo que son los derechos humanos es la que se desprende del propio reconocimiento internacional de los derechos humanos, a partir de lo que se ha denominado Carta Internacional de los Derechos Humanos. Y nos estamos refiriendo a todos esos derechos que posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron seleccionados y fueron reconocidos por la comunidad de la Organización de las Naciones Unidas. Entre ellos se encuentran los que se precisan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos pactos de 1976, que constituyen esta llamada Carta de Derechos Humanos. Por tal motivo, creo que podríamos identificar una clasificación en torno al tema que ocupan los derechos humanos. Hablamos de derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Al respecto, podemos dejar algunos ejemplos de derechos civiles y políticos, como pueden ser el derecho a la vida, el derecho a la prohibición de imponer torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como a estar sometidos a experimentos médicos y científicos sin el debido consentimiento. Se prohíbe también, como ya decíamos, la esclavitud, se contempla el derecho a las libertades, seguridad personal y por otra parte, el disfrutar de derechos y garantías por parte de las personas que son imputadas de la comisión de delitos. Es decir, hay una serie de elementos de derechos y de garantías desde el punto de vista jurídico que nos van a permitir que las personas seamos titulares de beneficios, en todo caso, limitando de alguna manera el poder de las instituciones del Estado para, en este caso, por ejemplo, juzgar a las personas, porque sería muy complejo y sería muy delicado que las autoridades tuvieran el poder total de juzgar sin incluso investigar correctamente y respetando todos esos derechos a favor de las personas. Esto podría derivar en condenar a personas incluso inocentes que no hayan cometido delitos. Entonces, esa es la relevancia. Y en torno al tema que comentaba el doctor sobre la esclavitud, es evidente, ¿no? Es evidente que la declaración de derechos no los hace efectivos por sí mismos. Eso Es es. evidente que requerimos, en primer término, un reconocimiento de los derechos, ya que estén incluidos en la legislación internacional o en la legislación de los países, y posteriormente echar a andar toda la maquinaria estatal y por supuesto también de la sociedad civil para hacerlos efectivos. Eso es muy, muy interesante y muy importante. También podríamos comentar en otros segmentos. Es el segundo grupo al Exacto. cual me quiero referir, es el de los derechos económicos, sociales y culturales, que tiene que ver, por ejemplo, con la prestación de servicios, con el disfrute de una vida digna por parte de los trabajadores, y también de sus familias, contar con seguridad e higiene en los centros de trabajo, el derecho a formar una familia, al matrimonio, a todos esos derechos relacionados con la alimentación, la salud física y mental, el acceso a servicios médicos y educativos de calidad, así como a disfrutar de actividades culturales o de beneficios de progreso científico, como ha ocurrido recientemente en el tema de la pandemia por la COVID-19, en donde toda la comunidad internacional y todos los seres humanos, pues de alguna manera fuimos beneficiados con el trabajo científico por parte de la investigación en el aspecto de encontrar tratamientos y vacunas eficientes para controlar una grave pandemia como la que acabamos de vivir. Esto sería lo que podría yo comentar sobre esa gran clasificación. Creo que es una clasificación sencilla por el tema, pero evidentemente hay otras que creo que podrían también abordarse en otro modo. Gracias. Doctor, pues muchísimas gracias. Es un tema amplísimo, muy interesante. Y reitero, todos lo debemos de conocer, toda la sociedad, no, no solo abogados, todos, porque si no conocemos sus derechos, difícilmente se pueden exigir. Difícilmente se pueden exigir. Ya nos veremos la próxima semana, ¿verdad? Si usted también tiene a bien, si dentro de sus ocupaciones, que nos tocará comentar, adelantamos al público, sobre el Estado Democrático de Derecho en México y los derechos humanos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos. Suscríbanse, denle campanita. Es un canal cultural que no es lucrativo. Y pues con varios colaboradores, amigos, muy amigos que nos hacen favor de apoyarnos, pues de nada, no otra cuestión, sino de difundir la cultura. Gracias. Muy amable, doctor. Muchas Nos gracias. vemos. Gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego.